En el marco del Congreso Dr. Antonio Monteiro, organizado por la Universidad Nacional del Sur, resulta grato presentar el siguiente trabajo sobre la desigualdad de Chebyshev en el marco de integrales fraccionarias K generalizadas. Trabajo que lo realizamos en conjunto con el Dr. Nápoles Valdés y quien les habla, la profesora Florencia Rabosi. Ambos con lugar de trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la Universidad del Nordeste. En esta conferencia establecemos ciertas desigualdades integrales para el funcional de Chebyshev en el caso de funciones sincrónicas, utilizando las integrales fraccionarias K generalizadas definidas en un trabajo previo. El cálculo fraccionario es una de las áreas de mayor desarrollo en los últimos 50 años y si bien existe un operador integral fraccionario básico, el de Riemann-Liouville, este ha sido el origen de diversas extensiones y generalizaciones, una de las cuales es la base de este trabajo y fue definido previamente por Díaz-Pariwan del siguiente modo. Sea h en x sub f a la k, donde f es una función continua positiva en el intervalo cerrado en 0 a más infinito, con f de 0 igual a 0, se definen los operadores integrales fraccionarios K proporcionales generalizados del lado derecho a izquierdo con núcleo general de orden gamma de h por la ecuación 1 y la ecuación 2, donde los denotamos con j a la gamma sobre k lambda sub f y los definimos por derecha y por izquierda. El importante papel de las desigualdades en el desarrollo y la evolución de las matemáticas es bien conocido y tiene amplias implicaciones en diversas áreas. La formalización de la teoría matemática de las desigualdades comienza fundamentalmente en el siglo XVIII con los estudios realizados por Gauss y continuados por Cauchy y Chebyshev, quienes tuvieron la idea de aplicar algunas desigualdades al análisis matemático. Posteriormente, el matemático ruso Bulgakovsky demostró en 1859 la conocida desigualdad de Cauchy-Schwarz para el caso de dimensiones infinitas. En nuestro trabajo nos ocuparemos de una de las desigualdades integrales más conocidas, la desigualdad de Chebyshev, que establece relaciones entre la integral del producto de dos funciones y el producto de sus integrales. Esta desigualdad se planteó en el marco de la integral de Riemann clásica, que lo tenemos en la ecuación 3, donde f y g son dos funciones integrables y sincrónicas sobre el intervalo cerrado AB con a y b números reales y a menor a b. Esta desigualdad será generalizada a nuestro trabajo utilizando el operador integral de la definición 1. Antes veamos la siguiente definición. Se dice que dos funciones f y g son sincrónicas en un intervalo cerrado a b si f de u menos f de b por g de u menos g de b es mayor o igual a 0 para todo v en el intervalo cerrado en 0 a más infinito. En el trabajo de Chebyshev, citado anteriormente, se presenta el siguiente funcional que ha sido objeto de atención en muchas investigaciones, el cual lo denotamos con t f de g, donde f y g son dos funciones integrables que son sincrónicas en el intervalo cerrado a b. En nuestro trabajo consideramos la siguiente generalización funcional de t de fg, el cual lo denotamos con c a la gamma sobre k sub lambda de fg, el cual está definido mediante el operador visto en la definición 1. Nuestro primer resultado es el siguiente. Sea f y g dos funciones sincrónicas en el intervalo cerrado 0 a infinito. Luego, para todo chi mayor a sub 1 mayor o igual a 0, alfa mayor a 0, lambda perteneciente al intervalo abierto 0,1 y gamma en C, entonces tenemos que nuestro funcional, definido anteriormente,
es mayor o igual a 0. Veamos un poquito la demostración. Por definición, como f y g son sincrónicas, se deduce que para todo v mayor o igual a 0 tenemos que f de u menos f de b por g de u menos g de b es mayor o igual a 0. Haciendo la distributiva y reordenando, obtenemos la ecuación 7. Luego, multiplicando ambos lados de 7 por este término e integrando el resultado con respecto a u sobre a sub 1 chi, se tiene la ecuación 8. Lo cual podemos reescribirlo en función del operador que definimos anteriormente y nos queda la ecuación 9. Multiplicando ambos lados de 9 por este término, que la diferencia con el anterior es que en vez de u tenemos b, y luego integrando la desigualdad resultante con respecto a b sobre el intervalo a sub 1 chi, obtenemos la ecuación 10, la cual está en función del operador definido anteriormente. Aplicando algunas propiedades, obtenemos esta siguiente ecuación y reordenando y teniendo en cuenta la definición de nuestra generalización del funcional t f de g, es decir, de la definición del operador c a la gamma sobre k sub lambda, se obtiene la desigualdad deseada, lo cual completa la prueba. Veamos una observación. Si en el teorema 3 consideramos k igual a 1, a sub 1 igual a 1 y f de s igual a 1 sobre s, tenemos la integral de Hadamard. El siguiente resultado dice: sean f y g dos funciones sincrónicas en el intervalo 0 más infinito. Si seguimos con las mismas hipótesis que el teorema anterior, agregando a delta en C, tenemos nuestra generalización funcional para gamma sobre k, delta sobre k, el cual es mayor o igual a 0, donde esta generalización funcional se define como la ecuación 11 y es una generalización del funcional TFG para gamma y delta. Veamos su demostración. Comienza de la misma manera que el teorema anterior, ¿sí? Y tomando una de las ecuaciones de ese mismo teorema y multiplicando ambos lados ahora por este término, el cual tenemos b en vez de u y delta en vez de gamma, e integrando la desigualdad resultante con respecto a b sobre el intervalo a sub 1 chi, obtenemos la ecuación 12. Y dividiendo ambos lados de esta última ecuación por el producto del operador j, que depende de delta para la función idénticamente igual a 1, y el operador j, que depende de gamma para la función idénticamente igual a 1, se tiene la ecuación 13, lo cual, reordenando y teniendo en cuenta la definición de la generalización funcional c a la gamma sobre k, delta sobre k, de fg, se obtiene lo que queríamos demostrar. Notemos que aplicando el teorema 5 para gamma igual a delta, obtenemos el teorema 3. Si en el teorema 5 consideramos k igual a 1 y gamma igual a delta igual a 1, entonces c a la gamma sobre k, delta sobre k, sub lambda de fg es justamente el funcional TFG. Veamos este siguiente resultado.
ahora tenemos una familia f sub i de funciones crecientes positivas en el intervalo 0 a más infinito. Entonces, para todo chi mayor a sub 1 mayor o igual a 0, lambda en 0, 1 y gamma en c, entonces tenemos la ecuación 14. Veamos su demostración. Lo haremos por inducción. Para n igual a 1 es obvio que se cumple esta ecuación. Para n igual a 2, aplicando la ecuación 10, obtenemos la ecuación 15. Es decir, tenemos el operador j para la función f1 por f2 mayor o igual al operador j de la función 1 a la menos 1 por el operador j de f1 por el operador j de f2. Supongamos que por hipótesis de inducción vale para n menos 1. Y entonces tenemos la ecuación 16. Ahora, dado que esta familia de funciones crecientes son funciones crecientes positivas, entonces el productorio de estas funciones f sub i es una función creciente positiva en el intervalo 0 infinito. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema 3 a la función g igual al productorio de igual a 1 a n menos 1 de f sub i y f igual a f sub n. Entonces, obtenemos la ecuación 17, lo cual que a partir de ciertas operaciones algebraicas completa la demostración. Los resultados anteriores pueden extenderse si consideramos una determinada función h pesada positiva. Tenemos el siguiente teorema. Sea f y g dos funciones sincrónicas en el intervalo 0 a infinito y agregamos esta condición que es la función h positiva, y siguiendo con las mismas hipótesis que los teoremas anteriores, obtenemos la siguiente desigualdad. Veamos un poquito su demostración. Ahora, como h es positiva y f y g son funciones sincrónicas, entonces para todo v mayor o igual a 0 obtenemos f de u menos f de b por g de u menos g de b por h de u más h de b. Esto mayor o igual a 0. Entonces, aplicando la propiedad distributiva y haciendo pasaje de término, obtenemos la ecuación 19. Con el mismo procedimiento que antes, multiplicando ambos lados de la ecuación anterior por este término, que depende de u y de gamma, y luego integrando la desigualdad resultante con respecto a u sobre este intervalo a sub 1 chi, esto podemos escribirlo como la ecuación 20. Ahora, como antes, multiplicamos ambos lados de la ecuación anterior por este término que depende de b y de gamma, y luego integrando la desigualdad resultante con respecto a b sobre el mismo intervalo, obtenemos la ecuación 21 que depende totalmente de nuestro operador definido anteriormente. Reordenando, tenemos la implicación que deseábamos. Observemos que aplicando el teorema 8 para h igual a 1, obtenemos nuevamente el teorema 3. Veamos el siguiente resultado. Sean f y g dos funciones sincrónicas y siguiendo con las mismas hipótesis que antes, pero agregando el delta en c, obtenemos la siguiente desigualdad. La demostración será muy similar que las anteriores,
siguiendo con las hipótesis de que f y g son funciones sincrónicas y que h es una función positiva, ¿sí? Multiplicando ambos lados de 20, que era una de las ecuaciones de la demostración anterior, por este término, el cual depende ahora de b y de delta, e integrando la desigualdad resultante con respecto a b sobre el intervalo a sub 1 chi, obtenemos esta siguiente ecuación, la cual era lo que queríamos demostrar. Aplicando el teorema 10 para h igual a 1, obtenemos el teorema 5. Ahora bien, se pueden obtener resultados más precisos si en el teorema anterior imponemos condiciones adicionales a la función h. Entonces tenemos el siguiente teorema. Sean f, g y h tres funciones monótonas definidas en el intervalo 0 a más infinito, satisfaciendo la siguiente desigualdad, que f de u menos f de b por g de u menos g de b por h de u menos h de b es mayor o igual a 0 para todo v en el intervalo a sub 1 chi. Por lo tanto, para todo chi mayor a sub 1 mayor o igual a 0, lambda en 0, 1 y gamma y delta en c, tenemos la ecuación 24. Como en la demostración del teorema 10, si multiplicamos ambos lados de 20, donde la cual era la ecuación que habíamos definido luego de decir que f, g eran sincrónicas y h era una función positiva, ¿sí? Si multiplicamos ambos lados de esa ecuación por este término, el cual depende de b y de delta, y luego integrando la desigualdad resultante con respecto a b sobre este intervalo, obtenemos la desigualdad deseada. Una desigualdad que involucra el cuadrado de las funciones f y g se pueden enunciar de la siguiente manera. Sean f y g en el intervalo cerrado 0 a más infinito, luego para todo chi mayor a sub 1 mayor o igual a 0, lambda en el intervalo abierto 0, 1 y gamma en c, obtenemos la ecuación 25 y la ecuación 26. Para demostrar este último teorema, como f de u menos g de b al cuadrado es mayor o igual a 0, ¿sí? Desarrollando este binomio al cuadrado y haciendo pasaje de términos, obtenemos la ecuación 27 y multiplicando ambos lados de 27 por este término, que depende de u y de gamma, luego integrando la desigualdad resultante con respecto a u y b sobre a sub 1 chi, obtenemos la ecuación 25. Por otro lado, como fu por g de b menos f de b por g de u al cuadrado es mayor o igual a 0, entonces, usando los mismos argumentos que antes, obtenemos la ecuación 26. Veamos el siguiente teorema. Sean f y g en el intervalo cerrado 0 a más infinito. Luego, para todo chi mayor a sub 1 mayor o igual a 0, lambda en 0, 1, gamma en c y delta en c, tenemos las siguientes desigualdades integrales: la ecuación 28 y la ecuación 29. Para demostrar, igual que antes, teniendo las mismas consideraciones, que f de u menos g de b al cuadrado es mayor o igual a 0, se tiene la ecuación 30 y multiplicando ambos lados de 30 por
este término que depende de u y gamma y este que depende de b y delta, y luego integrando la desigualdad resultante con respecto a u y b sobre a sub 1 chi, respectivamente, obtenemos la primera ecuación del teorema. Por otro lado, como f de u por g de b menos f de b por g de u al cuadrado mayor o igual a 0, entonces usando los mismos argumentos que antes, obtenemos la ecuación 29. Observemos que si consideramos gamma igual a delta, obtenemos el teorema anterior. Este teorema dice que sea f de r en r con f barra de u igual a la integral definida en a sub 1 a u de f de zs, f de z por diferencial de z, u mayor a sub 1 mayor o igual a 0, lambda en 0, 1 y gamma en c. Entonces, para gamma mayor o igual a k mayor a 0, se tiene la siguiente ecuación. Veamos su demostración. A partir de la definición de nuestro operador para la función f barra, obtenemos esta igualdad y luego por la fórmula de Dirichlet se puede ver que la última expresión se convierte en la ecuación 31, lo cual completaría la prueba. En este trabajo presentamos una formulación generalizada de la integral fraccionaria de Riemann-Liouville que contiene como casos particulares muchos de los operadores integrales reportados en la literatura. En este contexto presentamos varias desigualdades integrales que generalizan varias desigualdades conocidas. Queremos resaltar la fuerza de la definición 1 señalando lo siguiente. Si consideramos el núcleo f de chi s igual a chi a la 1 menos s y g, la función idénticamente igual a 1, obtenemos una variante de la integral fraccionaria kds de Riemann-Liouville y la definimos de esta manera, lo cual abre amplias posibilidades en la obtención de nuevas desigualdades integrales.